En el negocio farmacéutico hay un solo rey y se llama Roemers. Desde 1921, 3 generaciones de esta familia construyeron un imperio en el mundo de los medicamentos que va más allá de la famosa cajita amarilla y negra. Ellos son el principal productor de medicamentos en la Argentina, con marcas muy conocidas como Amoxidal o Sertal. Y eso no es todo, porque si compran Oralzone, Melatol, Mejoral o Átomo desinflamante, bueno, les tengo que contar que también están dentro del universo Roemers. Además, se expandieron con fábricas y oficinas en México, en Brasil y varios mercados de la región. Pero ojo, si vemos el ranking hay una trampa, porque ellos son dueños de más de un laboratorio. Detrás tenemos a una familia que no solo llegó a ser una de las 5 más ricas de la Argentina, sino que también han sabido gastar su plata en la buena vida, con fiestas ostentosas, champán francés y un cumpleaños de 3 días en Marruecos que costó $6 millones. ¿Cómo fue que armaron este imperio de los remedios? Bueno, acá lo vamos a ver. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del grupo Roemers. ¡Vamos! Me gustó el look de saco porque además me permite tener el micrófono mucho más seguro, así que gracias por el dato, capaz lo adopto, no sé si les gusta. El negocio de los medicamentos es realmente gigantesco, así que primero quiero que veamos algunos números como para tomar noción del tamaño que tiene. En Argentina se venden entre 40 y 60 millones de unidades por mes, y el sector facturó unos 8.000 millones de dólares en 2024, de los cuales 5.000 millones fueron solo de mercado interno. La industria en sí tiene varios eslabones, pero yo quiero que nos enfoquemos solamente en 2, que son la producción y la distribución. Hay 2 tipos de productoras, las farmoquímicas, que elaboran los principios activos, y las farmacéuticas, que hacen los medicamentos propiamente dichos. Y en lo que es distribución están las droguerías y las distribuidoras, que no son lo mismo, porque las droguerías son empresas que compran medicamentos, acopian y después se lo venden a las farmacias, mientras que las distribuidoras son un brazo de los laboratorios para llegar directo a los puntos de venta. La particularidad es que el grupo Roemers participa en todos estos puntos del negocio. Su nave insignia, por supuesto, es el laboratorio Roemers, que es el que más factura y más vende en el país. Y lo reconocemos por esta cajita amarilla y negra que seguro viste en algún lado. Pero yo quiero que veamos el ranking de laboratorios porque hay algo particular que quizás no todos saben. A ver, dentro de todo el ranking está bastante atomizado porque está primero Roemers con un 12,4%, sin embargo, escuchen esto, porque a eso le tenemos que sumar el 7% de Gador y el 4% de Siegfried, lo que te da un 23% de mercado en total. Roemers con los años compró la mayoría o parte de varios laboratorios que son muy importantes dentro del rubro. Por ejemplo, tiene un 44% de Gador, a eso sumale un 51% de los laboratorios Gramón, que es su pata más fuerte en los medicamentos de venta libre. Ahí es donde juega con Melatol, Mertiolate, Curflex 102, en fin, varias de las marcas que seguro viste en publicidades en televisión. Y el tema con Siegfried es que acá quizás no tiene tanto peso, pero afuera es muy relevante para el negocio de ellos, porque esa es la marca con la que juegan en más de 10 países de la región, como México, Colombia, Ecuador, etc. El ranking que les mostré antes lo saqué del informe que hizo Jairo Strachia para Cenital el año pasado sobre la industria, y de paso les recomiendo que lo vean como complemento a este video porque habla mucho de precios, negocio. Igual yo les dije que además de producir medicamentos, ellos tienen un pie en otros segmentos. Roemers es dueño del 50% de Maprimed, en sociedad con Hugo Sigman, donde producen los principios activos. Después tienen su distribuidora Rofina, que maneja un 28% de ese mercado, y aparte tienen un 40,2% de Monroe Americana, que es una de las 3 droguerías más importantes. Este es un pantallazo para que veamos la dimensión que tiene Roemers en el sector. Ya en breve nos vamos a meter en su historia, en su estrategia, en quiénes son sus socios en cada uno de estos negocios. Pero antes conozcamos a los personajes detrás de este mega imperio, porque no son una familia cualquiera. El laboratorio lo fundó el inmigrante alemán Alberto José Roemers en 1921, pero el que lo convirtió en un gigante regional fue
fue su único hijo, Alberto II. Para que se den una idea, este señor que murió en 2022 llegó a formar parte del ranking Forbes entre los más ricos de todo el mundo. Y ahora está la tercera generación, que son Alberto III y Pablo, que se reparten más del 90% de las acciones y manejan una fortuna de 2.400 millones de dólares. Además del laboratorio, tuvieron también un equipo de yachting, producción de aceite de oliva, emprendimientos ganaderos. Pero hoy, si googleas Roemers en Clarín o La Nación, lo primero que te sale no son notas del laboratorio, sino de Alejandro Roemers, que es el tercer hermano en cuestión. Él se dedicó al mundo de la literatura. En 2008 escribió una secuela del Principito que la pegó y se tradujo en más de 30 idiomas. Tiene más de 10 publicaciones entre libros de poesía y novelas. También produjo obras de teatro, como un musical basado en San Francisco de Asís con Flavio Mendoza. Pero Alejandro será recordado por siempre como la persona que no escatimó en nada para festejar sus 60 años. En 2018 el tipo se llevó a más de 600 invitados a un festejo de 3 días en Marruecos, con cena, paseo en camello y hasta un show de Ricky Martin. Encima estaba lleno de empresarios mega mac ricos. No sé, estaba Alejandro Bulgeroni, estaba Cristiano Ratazzi, Daniel Sielecki, Agustín Pichot, Ágata Ruiz de la Prada. Si pueden entrar a esta nota de Infobae para ver las fotos, hay como más de 100 fotos, les digo, háganlo, les voy a dejar el link abajo en la caja de la descripción porque es imperdible. En fin, con este pequeño resumen ya estamos en condiciones de ir a la parte que más me gusta a mí, que son los orígenes de Roemers, su estrategia, cuándo se convirtió en el laboratorio número 1. Así que, como siempre, si me permiten, empecemos por el principio. De Alberto Roemers I se sabe que nació en 1890 en Alemania, más precisamente en lo que hoy es la ciudad de Remscheid. Algunas publicaciones dicen que fue oficial de artillería durante la Primera Guerra Mundial. Después vino a la Argentina, donde en 1921 fundó el laboratorio Roemers sobre la calle Carlos Calvo. Hay una nota de Clarín que dice que Alberto tomó como empleados a varios marinos sobrevivientes del hundimiento del acorazado Graf Spee. Este era un buque de guerra nazi que terminó en las costas de Uruguay y quizás eso explica que el laboratorio Roemers haya sido incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 1941. Nunca puedo tener una historia tranquila, pero el gran salto de la empresa se dio en 1960, cuando el heredero toma las riendas del negocio. Alberto Werner Heinz Roemers nació en 1926, estudió en un liceo militar y se especializó en ciencias empresariales y bioquímica. Su rol fue fundamental por dos motivos. Primero, fue el que expandió el laboratorio más allá del mercado argentino. Él abrió oficinas en Uruguay y en Paraguay, al principio fabricando a través de terceros y después con producción propia. Así fue avanzando después en Perú y en Ecuador, aunque sus grandes apuestas fueron en Brasil y en México en los 90 y 2000, pero ya vamos a llegar a eso, paciencia. El otro punto que aprovechó al máximo fue la falta de protección que había en tema patentes. Y no hablo de las patentes del auto, que ahora de golpe parece que ningún auto lleva patente. Básicamente lo que hacía era tomar un remedio que ya funcionaba afuera, lo producía acá, le ponía su marca y después lo bombeaba con todo el marketing posible. Con eso lo que pasa es que se ahorraba un montón en investigación porque no tenía que crear el principio activo, sino que ya lo había hecho otro. Por ejemplo, la amoxicilina, que es la droga, era una patente del laboratorio Glaxo y él con ese principio activo es que creó el amoxidal que conocemos todos. Al mismo tiempo, en la cabeza del consumidor muchas veces quedaba el nombre de la marca y no del principio activo de la droga, que es el genérico. Porque en los médicos después en la receta te escribían amoxidal, ya sea por marketing, porque son sponsoreados o por lo que sea. Si se acuerdan, en el video de Doctor Ahorro, Doctor Simi vimos un poco lo que fue la ley de genéricos y todo ese tema. Así que pueden ir a verlo como para profundizar en esta cuestión. Con todo este plan es que se dio el gran crecimiento de Roemers en los 70 y los 80. De ser tercero en 1969 con un 2,8% del mercado argentino, escaló al primer puesto en 1984 con un 6,3% del share. Desde ese momento, Roemers no dejó de ser el líder del negocio local, o sea, más de 40 años. En el medio abrieron Maprimed en 1970, que era la fábrica con la que hacían principios
principios activos. Ahora bien, si hasta ahí Reumers había crecido mucho, lo que pasó en los 90 ya está a otro nivel. Porque fue en esa época que pegó el estirón comprando marcas y empresas a rolete. Y hubo un evento que fue como el catalizador de todo esto. Los laboratorios extranjeros y la Casa Blanca le reclamaban una cosa al gobierno argentino. Querían una ley de patentes para poder recibir regalías por los principios activos que aprovechaban los nacionales. Esto finalmente pasó en octubre de 1995 y le dio a los laboratorios argentinos unos 5 años hasta tener que empezar a pagar. Por eso los jugadores locales como Reumers armaron una nueva estrategia. Lo que tenían que hacer era crecer en volumen, escalar para volverse mucho más atractivos a los ojos de los laboratorios extranjeros. Esto les iba a servir para que los elijan como distribuidores de sus remedios. En el medio quedaban los laboratorios más chicos o más familiares que terminaron siendo devorados por los laboratorios más grandes. Así fue que Reumers en el 98 compró los laboratorios La Vinca y Poen, aunque su gran adquisición fue el 44% de Gador en 1999. Eso le permitió incrementar su facturación a casi 400 millones de dólares por año, que era el doble de lo que facturaba la segunda del ranking, que era la suiza Roche. A eso le sumó también una mega fábrica en Mataderos llamada Pharma 2000, con capacidad para producir más de 50 millones de unidades por año. De esta manera consiguió muy buenas alianzas con superjugadores extranjeros como Bayer, Glaxo, entre otros. En esa época también se produjo el ingreso de los laboratorios a lo que es el mundo de la distribución. Hasta ese momento las droguerías eran los únicos intermediarios, pero estaban en una situación complicada. La convertibilidad había recortado los márgenes, empezaron a acumular deudas con los laboratorios y ahí se dio el golpe. Los propios laboratorios entonces decidieron crear las distribuidoras con el pretexto de recortar costos en flete y además repartirse entre ellos los gastos. Así nació Rofina, la distribuidora de Reumers, y Pharmanet, que hoy tiene como socios a Casasco, Novartis y Gador. O sea que directa o indirectamente Reumers tiene participación en un 45% de la distribución. Y como las droguerías acumulaban cada vez más deuda con los laboratorios, en vez de dejarla quebrar, lo que decidieron fue hacer un canje de esa deuda por acciones en esas empresas. En 1997 los laboratorios se quedaron con Droguería Americana, que 3 años después la fusionaron con Monroe, en lo que hoy se conoce como Monroe Americana S.A. ¿Quiénes son los accionistas de Monroe Americana? Bueno, el 40,2% es de Reumers y el mismo porcentaje también tiene Vago, y el resto es de los socios de Pharmanet que les conté antes. En 2000 finalmente entró en vigencia esa famosa ley de patentes, sin embargo el panorama la verdad no cambió mucho, porque antes de eso salieron algunos decretos que cambiaron reglas y de alguna manera favorecieron a los laboratorios argentinos. Es más, hubo algunas denuncias de sobornos a diputados, aunque la causa contra Reumers y el resto, bueno, se desestimó. Al mismo tiempo que engordaba su negocio en Argentina, don Alberto II también puso un pie en 2 mercados que iban a ser muy importantes dentro de la región, aparte de ser 2 mercados gigantescos que facturan miles de millones de dólares en el negocio farmacéutico. En México lo que hizo fue comprar el laboratorio suizo Siegfried y como estrategia, escuchen esto, apuntó a los pediatras y los dentistas, que eran 2 rubros muy ignorados por el resto de las farmacéuticas. Después Siegfried se transformó como en su emblema dentro del mercado fuera de la Argentina, excepto en Brasil, que tuvo otro camino. El mercado brasileño era difícil, decían, porque ponían muchas trabas burocráticas arancelarias a lo que era la entrada de medicamentos argentinos. Entonces en 2001 compró la empresa Farmoquímica, que era fuerte en el negocio de venta libre, y a partir de ahí fue quedándose con otras empresas más chicas, más familiares, para sumar participación. ¿Qué tiene que ver esto con el negocio argentino? Bueno, un montón. Porque esa entrada a los medicamentos sin receta le hizo pensar, che, bueno, ¿por qué no lo hacemos también en el mercado en el que empezamos? Primero sacó un gel anticontracturas en 2004, después pidió autorización para que el Sertal sea de venta libre y más tarde lo que hizo fue lo de siempre, sacar la billetera y con ganas. En 2011 compró el 51% de los laboratorios Gramón, que se transformó en su brazo dentro del vertical sin receta. Más tarde, en 2017, puso 20 millones de dólares para quedarse con Elysium, la dueña de Mejoral y Melatol, entre otras marcas
marcas. En 2021 puso 30 millones de dólares para hacerse con el negocio de leches infantiles de Sancor, como Sancor BB3. Y en 2024 pagó 6 palos verdes para sumar Átomo Desinflamante. Dato de color, Átomo se llama así por Adolfo Torres Moreno, que fue el que creó la marca. No sé, no suma en nada, pero bueno, está ahí. También en 2013 se metieron en el negocio de la dermocosmética. Atención, dato para Dadatina. Porque ellos crearon la marca de productos Eximia, a la que después le sumaron toda la línea de laboratorio Cepage o Cepage, no sé, que compraron unos años más tarde. A todo esto que les nombré también hay un montón de compras de marcas a otros laboratorios, etcétera, pero siento que si estoy contando cada cosa que compraron es un lío y ustedes se van a perder como yo ya me estaría perdiendo. Igual no todo fueron compras, porque en 2018 hicieron una venta súper millonaria. En Uruguay ellos manejaban Mega Pharma, miti con otra familia alemana de apellido Strengman. Con ellos habían armado una fábrica en Canelones que les salió 100 palos verdes, para que tomen una noción del tamaño. Y en 2018 le vendieron su parte a los Strengman por, atención, 1.000 millones de dólares. Con eso te alcanza y te sobra para festejar tu cumpleaños en Marruecos de acá hasta el último día. Ahora bien, en todo este recorrido que fue una ensalada de nombres y de marcas, vimos que ellos se metieron en cuanto negocio pudieron. Laboratorio, distribuidora, droguería, todo. Le faltó, creo, tener una farmacia nomás, o al menos que nosotros sepamos. ¿Cómo hicieron entonces para estructurar todo este pulpo de empresas y de sociedades? Bueno, hay un pequeño detalle, y es que técnicamente la sede de los dueños del grupo Roemers no está en la Argentina. Todas estas compañías que nombré dependen de Cormorán de Bilbao Sociedad Limitada, que es justamente una sociedad radicada en España, más precisamente en el País Vasco. Y los accionistas de esta empresa son Alberto III y Pablo Roemers, con un 49% cada uno. Según leí en Forbes, Alejandro cedió su parte a sus hermanos a cambio de recibir aparentemente una suma fija anual de 15 millones de dólares. Nada mal el acuerdo. Había un cuarto hermano que es Andreas Christian Roemers, pero él murió muy joven, a los 36 años, en 1998 en un accidente de parapente. Pero quiero hablar de otra cosa, porque así como hay millonarios que son ostentosos en silencio, bueno, los Roemers no son de este tipo. Como les conté antes, ellos no se andan con chiquitas a la hora de hacer un cumpleaños, un festejo. No, ellos lo hacen a todo culo. Alejandro, por sus 40, llevó a sus amigos a viajar por República Dominicana durante 5 días. Para sus 60, bueno, fue la mega fiesta que les conté en Marruecos, y 5 años después lo hizo en Punta del Este y contrató a Sebastián Yatra y Karina la Princesita. Y esto que les voy a contar es increíble, escuchen porque se caen de traste. Antes de morir, Alberto II dejó organizada toda una fiesta en secreto en el Hotel Alvear para 200 personas, con champán francés, toda la bola. El que tiene plata hace lo que quiere, qué sé yo. Me da un poco de culpa que para mi último cumpleaños les invité 15 birras a mis amigos nada más, me siento un poco rata. En resumen, así es como se cocinó el modelo Roemers con el que se adueñó del mercado de los remedios. Hoy son dueños de más de 70 marcas y muchas de ellas están entre los medicamentos más vendidos, y por año mueven más de 100 millones de unidades. Aparte tienen fábricas acá, en Brasil, en México, Colombia, Ecuador, en Venezuela, y participan en todo el recorrido, desde los principios activos hasta que te llega a la farmacia. Ahora, la próxima vez que veas esta cajita amarilla y negra, ya sabes que atrás hay un mega imperio, un negoción. ¿Estaremos financiando el próximo cumpleañitos cada vez que compramos Amoxidal? Puede ser, no sé, la verdad prefiero no pensarlo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera también quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo solo les recuerdo que pueden suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo y es totalmente gratuito, o también sumarse al Club de las Misceláneas, que ya no es gratuito, pero también, bueno, es una ayuda muy importante para seguir sosteniendo todo este proyecto. Y habiendo dicho esto, solamente me queda dejarles por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Whoa!